Vamos a leer Romanos capítulo 12. Una vez más, dice así la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Estas son las misericordias que venimos desarrollando en el 1 al 11 de Romanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el texto que vamos a desarrollar esta mañana. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a orar antes de examinar las Escrituras. Padre eterno, en ti vivimos y somos y nos movemos. No tengo la fuerza de otras veces, Señor. Pero eso está bien. Te agradezco por la debilidad. Pero concede a tu siervo en esa debilidad conocer el poder de Cristo para esta hora. Pienso en las palabras de Sansón.
Fortaléceme, oh Señor, esta única vez, para poder compartir lo que has puesto en el corazón de tu siervo. Necesito fuerza en muchos lados esta mañana. Tú que sostienes con la palabra de tu poder los cielos, la tierra y el mar. Nuestras propias vidas, como ya se ha mencionado. Sin duda, no te falta poder a ti, oh Padre, para otorgar a tu siervo esta mañana. Concédele en tu misericordia y tu bondad. Guía nuestros pensamientos esta mañana en tu palabra, edifica nuestras almas, inclina nuestros corazones a tus testimonios, abre nuestros ojos a las maravillas de tu ley. Pedimos, Padre, tu bendición, en el nombre de Cristo. Amén. Voy a leer el versículo 3 una vez más. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada. Necesitamos pausar ahí un segundo para pensar que el mero hablar de Pablo era por gracia. Y cuando digo esto, entiendo que Pablo está hablando en el contexto de lo que pertenecía a la iglesia, la que él perseguía, la que él aborrecía, la que él dijo a los Gálatas la asolaba sobremanera. Y ahora, por la gracia, le está hablando a ella. Está dirigiendo sus palabras. Mediante la gracia de Dios, a la iglesia que él tanto asolaba. Qué cambio rotundo. Qué cambio tan profundo de Dios en un hombre que pasa de aborrecer a amar. Y él no dice, digo pues mi propia opinión. Dice, digo pues por la gracia que me es dada. Sepan que lo que viene ahora es ese mensaje continuo de Pablo a todas las iglesias. Gracia y paz. Él no puede hablar de otra manera. Él ha recibido esa misma gracia y a través de esa gracia él va a hablar. Él entiende que fue llamado por gracia, que Dios tuvo misericordia de él, que ya lo vamos a leer en los textos siguientes. Pero digo por la gracia que me es dada. Y aquí habla en términos a toda persona de la iglesia, a cada cual que está entre vosotros. Si esta carta estaría escrita ahora, esta mañana a nosotros, sería a todos, incluyendo el pastor. La siguiente frase está en un sándwich que ya vamos a ver. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Esa palabra cordura es sobriedad de mente. Alto concepto de sí es la palabra griega altivez de mente. Altivez de mente. Y luego era una frase que ha sido muy debatida por los teólogos. Difícil. Yo estuve estudiando toda la semana y sinceramente no la entiendo todavía. Así que no la voy a poder enseñar debidamente. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Hay varias interpretaciones de esa frase. Pero déjenme llevarles primeramente a esto que el apóstol Pablo dice: digo, pues, por la gracia que me es dada. Y esa referencia por gracia o por la gracia tiene algunas referencias en el Nuevo Testamento que quería simplemente remarcar a sus corazones. Primeramente, Hechos 15:11 dice: creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, hablando de los gentiles y los judíos. Y Pedro está diciendo que los gentiles habían llegado a la misma gracia de Dios, a la misma salvación que los judíos, y era por la gracia del Señor Jesús. También sigue diciendo esto en Hechos 18:27, queriendo él pasar por Acaya, y los hermanos le animaron, y escribieron los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. No creemos de otra forma, sino por gracia. Romanos dice: el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y déjenme llevarles a una ilustración de esto. Estaba sentado en el pozo. Había ido a pasar, le era necesario pasar por Samaria. Había una mujer ahí, la conocemos, la mujer samaritana. Y entabla una conversación el Señor con ella. Y ella, el Señor hablando, le dice: tengo sed, me das un poco de esta agua y yo tengo un agua que darte. Y si conocieras el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, estaba sentado ahí con ella. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahí estaba sentado. Si conocieras el don de Dios, le pedirías a Él y Él te daría. Si conocieras el don de Dios, le pedirías a Él y Él te daría. El don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Tiene tantas ramificaciones esa gracia porque Cristo, cuando envió a sus discípulos, les dijo: de gracia recibisteis, de gracia dad. Iban a ser sustentados por gracia. Recuerden todo su ministerio. Hoy el versículo que aparece ahí, si algunos usan la traducción, la versión esa, YouVersion, aparece el texto de Pablo de 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. La palabra bástate es la palabra griega suficiente. O sea, el Señor está diciendo ahí: suficiente es mi gracia. No necesitas ser sano, necesitas tener mi gracia. Obviamente, la enfermedad de Pablo estaba basada en una gracia que no le permitía pecar, en soberbia y orgullo. En Romanos 11, ustedes se acuerdan, Pablo dice: si es por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si es por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y habla acerca de, tiene que ser por gracia. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Gracias doy a Dios. Palabra gracias, muchas veces es esa palabra gracia que nosotros conocemos. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y aquí estamos esta mañana. No puedo decir que todos conocemos esta gracia, pero para que lo que los conocemos, entendemos que ha sido todo por gracia. Pablo, resumiendo su vida, dice a los Corintios en el capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino, y vuelve a recalcar, comienza con gracia y termina con gracia. La gracia de Dios conmigo. Ustedes ven a un creyente que trabaja, que sirve, que se mueve. Si está en la dependencia de Juan 15 en el Señor, es por gracia. Es por el favor divino de Dios. Es por esa gracia que tiene, como ya dije, tantas ramificaciones en la Escritura. Es más, el versículo que tenemos que aprender para la semana que viene
Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Estoy maravillado, dice Pablo, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Esa frase nace de todo este concepto de Pablo, que dice, digo pues por la gracia que me es dada. No tenía otra forma, no tenía otro recurso, no tenía otra fuente en la cual él podía recurrir como apóstol de Jesucristo. Él dijo, estoy aquí, soy lo que soy por gracia. Y lo que yo imparto a la iglesia sigue siendo la misma gracia de Dios. Yo recibí esta gracia y la imparto a la iglesia. A los tesalonicenses le dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. No hay consolación y no hay esperanza fuera de esa gracia. No sé si lo has pensado, pero no hay una gota que se mide en tus obras de lo que te pertenece a la herencia eterna. Ni lo que hiciste, ni lo que hiciste contrario a Dios, ni lo que estás haciendo que crees que estás haciendo alguna suma a tus atribuciones eternas. Nada suma. La consolación eterna que tenemos y la esperanza es por gracia. Fíjense esto. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. A causa del padecimiento de muerte, Dios lo puso en ese lugar, para que por la gracia de Dios sufra la muerte. Entendemos que la gracia de Dios está detrás de cada muerte de cada santo, pero específicamente estaba detrás de la muerte de su Hijo. Era un favor eterno, divino, que Cristo muriese. Estaba en el ámbito de la gracia divina. Cuando Cristo estaba muriendo, era gracia absolutamente pura. Y Pablo continúa en ese texto diciendo, a cada cual que está entre vosotros, y anoté algunas cosas sencillas para que pensemos. Esto es un mensaje para todos, apóstoles. El apóstol está escribiendo esto. Profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan. Estoy poniendo el orden de 1 Corintios 12. Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y lo pausé ahí. Los evangelistas, esos Efesios 4. Los pastores, los maestros que están dentro, los que enseñan, los diáconos, las mujeres en la iglesia, los hombres, los jóvenes, los adolescentes, los niños. No excluye a nadie en el cuerpo de Cristo. Pensaba en esta frase del Señor. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Os digo por la gracia de Dios que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. Este mensaje que voy a decir ahora es para todos, los más maduros y los más débiles. Los que parecen tener unos dones más exaltantes que otros, que parece ser que brillan más dentro del cuerpo de Cristo, que se notan más, que capaz están en el púlpito, que tienen habilidad para enseñar, para predicar, que es todo de gracia, es todo de Dios, es todo de Él, es la medida de fe que Él repartió a cada uno, es una medida que Él da a todos, nadie se puede gloriar, porque el que lo reparte es Dios, el que lo dio es Dios. Él es el que da estas cosas, no podemos gloriarnos. A lo que vosotros digo, a todos los digo, y acá viene el tema tan pesado del texto, que no tengan más alto concepto de sí del que debe tener. Cuando Pablo escribe esto bajo inspiración divina, es porque ya había hermanos que se creían más que otros.
Nunca en vano la Escritura dice lo que dice, hermanos. Cuando Pablo dice no mintáis los unos a los otros, pues ya estaban mintiendo los unos a los otros. Cuando la Escritura dice quítense de vosotros toda gritería, enojo, maledicencia, malicia, es porque ya había dentro de la iglesia eso. La iglesia de Corinto, Pablo dedica 3 capítulos a hablar de la fornicación. ¿Por qué va a hablar de ese tema? Capítulos 5, 6 y 7. Porque había fornicación en la iglesia. Y porque esto era un pecado bastante predominante dentro de la iglesia primitiva, de la iglesia de Corinto. Y cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, bajo inspiración divina, aquí no le erra el concepto que entre el sándwich de las misericordias de Dios y los dones de Dios tiene que haber humildad. Déjenme llevarles a eso ahora. Alto concepto de sí simplemente es la palabra griega. Una vez nomás en el Nuevo Testamento, es esa que aparece en Romanos 12:3 y es compuesta de 2 palabras, una es mente y otra es elevada. O sea, la palabra griega es elevado de mente. El que se enaltece será humillado. Ustedes conocen ese texto, aparece repetidas veces en el Nuevo Testamento. El que se enaltece será humillado. Pero aquí está el sándwich, hermanos. Entre las misericordias de Dios del capítulo 12, versículo 1, que son innumerables, y sus dones, que es desde el versículo 4 al 8, que si ustedes entienden, un creyente está en medio de las misericordias que ha recibido del pasado, del presente, y los dones que se le ha concedido para ministrar a la iglesia, es natural que su mente se hinche. Que comience a pensar que las misericordias de Dios son merecidas. No sé quién fue, no me acuerdo si fue Alejandra que mencionó eso. Me gustan las palabras de Jacob en cuanto a las misericordias de Dios. Cuando Jacob dijo, no soy digno de las más pequeñas de tus misericordias. Entre las misericordias de Dios y sus dones se sumerge como decir así, este versículo central que va a separar las misericordias de Dios de los dones o las dádivas de Dios a su pueblo. Y Dios sabe que la historia de la Biblia enseña que cuanto más cosas Dios te da, más peligro ha de tropezar en la vanagloria. Ejemplo, voy a darles algunos. Ejemplo de la abundancia que lleva a la arrogancia, a la soberbia, a la altivez de mente. Estoy leyendo ahora Moisés en Deuteronomio. Lo he leído otras veces, pero se los repaso. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y acá viene la advertencia divina. Se enorgullezca tu corazón. Mi papá siempre decía, lo he dicho tantas veces, el mal de la abundancia. Pero se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, para que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, serpientes y escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y acá viene de vuelta Dios, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. O sea, la abundancia iba a llevar a Israel a enaltecer su corazón. La prueba y la aflicción son lo mejor que Dios nos puede dar, hermano. La pobreza, no sé si la pobreza por lo que dice Agur, pero que nos mantenga con el pan necesario es lo mejor que hay. Otra ilustración, Usías, íntimo amigo de Isaías, ustedes lo leen en Isaías capítulo 6, dice en el año que murió el rey Usías. Era muy amigo de Isaías. Segunda Crónicas 26, 16, por resumen,
No podemos ver todo lo que Dios hizo con este hombre y todas las bendiciones que Dios le dio. Dios lo bendijo a Usías grandemente, mas cuando ya era fuerte, dice 2 de Crónicas 26:16, su corazón se enalteció para su ruina. Lo vemos una y otra vez en la Escritura. Lamentablemente Dios dice, la historia se repite una y otra vez. Cuando Dios engrandece a un hombre, el hombre se lo toma como que lo merece, se olvida de Dios y en esa altura cree que no va a caer. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová, y es cuando Dios lo castigó a él con lepra y vivió en una casa apartado hasta su muerte. Me imagino que fue re difícil para Isaías. Algunos creen que el pasaje de Isaías 6 es como Génesis 14 para Abraham. Que mientras Lot estaba con Abraham, estaba estorbado de ver a Jehová. Y cuando Lot se separa, entonces Dios le dijo a Abraham, ahora levanta tus ojos. No estaba el estorbo. Isaías, quizás la amistad de Usías era un estorbo para ver a Jehová. Pero dice, en el año que murió el rey Usías, vi a Jehová. Y ese rey es muy diferente al rey terrenal que yo miraba. Porque me imagino como profeta haber visto la actitud de su querido amigo Usías. Y ver cómo se enalteció para su ruina. Y no saber cómo frenarlo. Y decirle, vas por mal camino, amigo. Dios nunca bendice la soberbia, el orgullo, la altivez. Vemos a hombres caer y pensamos, ¿qué habrá pasado? El testimonio de la Escritura es, antes de la caída, es la altivez. La altivez es camino a nosotros a la destrucción. Acá viene un caso más triste aún, el rey Ezequías. Y esto me golpea a mí. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Muchos de nosotros esta mañana se nos ha hecho mucho bien y hemos devuelto mucho mal a Jehová. Te ha dado el bien de la salvación, el bien de su gracia, el bien del perdón. ¿Y qué le devolvemos a Jehová? Migajas, cero servicio, cero entrega. Y Él nos mira como diciendo, ¿tanto bien? ¿Para tan poca devolución? Sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él, contra Judá y Jerusalén, pero Ezequías, gracias a Dios por este versículo. Después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de él. ¿Qué trajo ira? Su corazón enaltecido. ¿Qué trajo misericordia? Su corazón quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Muchas de nuestras aflicciones nacen de un Dios airado. Dios se enoja con nosotros por nuestras actitudes y después nos castiga, nos reprende en su ira. No ira destructiva,
No ira de pérdida de salvación, pero sí ira. Y cuando nos humillamos, tiene la gracia y la misericordia de perdonar y apartar esa ira. Nunca la alcanzó. Este es Satanás. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Manasés, no pude pasar por alto a él. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Acá empezó su aflicción. Atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios sus padres. Qué hermoso. ¿Qué lo hizo, hermanos? ¿Qué hizo esto? Esto tuvo que hacer Dios, tuvo que afligirlo. Tuvo que traerlo bajo una aflicción profunda. Hermanos, a veces las palabras no llegan a nuestros oídos, pero las amonestaciones sí. Oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido gloriosamente, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Otra vez, el principio tremendo de Dios, de la exaltación humana, la humillación divina. Al hombre se humilla y Dios lo vuelve a restaurar. Miren este mismo concepto en Deuteronomio 4. Mas si desde allí buscaras a Jehová tu Dios, y desde allí está hablando de ya están siendo afligidos. Si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, y si lo buscares todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Aunque a veces no los iba a traer de donde estaban esparcidas las naciones, pero Salmos nos dice que haría que los que estaban cautivos tendrían de ellos misericordia. Cuán bondadoso es el Señor. Conocemos la historia de Nabucodonosor y no la puse, porque la hemos leído tantas veces, Daniel 4. Pero es terrible esto, porque Dios tuvo misericordia a Nabucodonosor 12 meses antes. Le trajo al profeta Daniel para decirle que él era el árbol que iba a ser cortado, que iba a ser echado en tierra, y le dijo, presta atención, no se exalte tu corazón. Como dice Proverbios, ante la caída es la altivez, pero Dios tuvo misericordia de él. Pero cuando llegamos al comentario de Daniel, más adelante en el capítulo 5, en cuanto a su hijo, dice estas palabras: mas cuando su corazón, está hablando de su padre, se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, despojado de su gloria, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino contra el Señor de los cielos te has ensoberbecido. Papá y hijo, ¿vieron? La misma actitud. Y cité hoy a Pablo. Pablo dice en 2 Corintios 12, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones, es la abundancia de Dios a un hombre, no me exaltase desmedidamente. Y quiero que entiendan aquí, hermanos, esto. Esta palabra que Pablo utiliza acá solamente se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. Una es aquí, la otra es en 2 Tesalonicenses 2, cuando habla del anticristo. Es interesante porque si Dios no le hubiese traído un mensajero de Satanás, un aguijón en su carne, le trajo este mensajero de Satanás, le trajo
un aguijón en su carne, para que no me enaltezca. Y aquí está la frase, hermanos, fíjense, para que no me enaltezca. Para que no me enaltezca. Y le trajo alguna enfermedad, no sabemos exactamente qué fue el aguijón en la carne. Parece ser que el Espíritu de Dios a propósito lo ocultó, porque podemos tomar este aguijón en la carne todos de diferentes maneras. Lo que sí sabemos es que la abundancia de la revelación que Dios le dio a Pablo, sabía Dios que si lo dejaba así libre con esa abundancia iba a pecar. Iba a pecar como el anticristo. Iba a venir su ruina. Dios no permitió eso. Dios no quiso que eso suceda. Entonces Pablo dice, a lo cual 3 veces he rogado al Señor, que conforme a los comentaristas esta palabra 3 veces es 3 veces en tiempos prolongados, que lo quite. Saca esto de mí. No, dice el Señor. Bástate mi gracia. En mi poder se perfecciona la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No te voy a sacar esto. Quiero que vivas con esto en tu ministerio. Siempre pienso en las palabras de Pablo a Timoteo, en su primera carta, al capítulo 5, cuando le dice, toma un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades. Timoteo, un pastor enfermo, no dejó de ser pastor, pero estaba enfermo. No tenga más alto concepto de sí del que debe tener, seguimos con la siguiente frase, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué es esto? Es recordar lo que dice la Escritura de nosotros. Pablo lo dice a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Escuchen esto. Para esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí en Apolos. Apolos, un don nadie. Pablo, un apóstol. Toma un don nadie, Pablo, y toma a sí mismo, que parecía ser más que Apolos. Pero sin embargo, los dos, dice, somos servidores. Somos los que trabajamos, somos duros en la tierra. Por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Cómo piensas tú hoy de tu hermano a tu lado, de tu esposo, de tu esposa? Pero ¿cómo piensas hoy del pastor? ¿Piensas más de lo que está escrito o piensas como está escrito? Dice Pablo, no debéis pensar más de lo que está escrito de nosotros. ¿Y qué está escrito? Bueno, sigue en el versículo 7 diciendo, ¿quién te distingue? ¿Quién te hace diferente? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Estas son referencias bíblicas, no las puse. La Biblia dice que somos barro, somos hierba, somos sombra, somos neblina, somos heno, somos paja, somos polvo, somos ceniza. Somos nada, dice la Escritura, y somos menos que nada. Hay muchos más, pero di un resumen simplemente como está escrito de nosotros. Si miras a tu pastor y piensas que es más que barro, más que hierba, más que sombra, más que neblina, más que heno, más que paja, más que polvo, más que ceniza, entonces no estás mirando bíblicamente. Porque está escrito de nosotros, sea como sea. Es más, el contenedor de esa gloria y de ese poder, Pablo dice, es en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de él y no de nosotros. Y recordar los contrastes, porque aquí nos lleva el pensamiento entre Dios y nosotros a mantener una mente cuerda, sobria. Es más, aparece 6 veces esta palabra en el Nuevo Testamento. El endemoniado gadareno, cuando fue sanado, dice, estaba sentado en una mente sobria. Primera vez en su vida que estaba pensando con cordura. Pero cierra el Nuevo Testamento esta frase con la epístola de Pedro en el capítulo 4, versículo 7, cuando dice, el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios, sed de mente cuerda y velad. Sed sobrios, se viene el fin. Y ese contraste de Dios y nosotros es que Él es sabio, nosotros necios. Él es todopoderoso, nosotros débiles. Él es grande, nosotros pequeños.
Él es el creador, nosotros la criatura. Él es el alfarero, nosotros el barro. Él es suficiente, nosotros insuficientes. Él es omnisciente, nosotros ignorantes. Es inmortal, nosotros mortales. Es eterno, nosotros temporal. Es inmutable, nosotros mutables. Continuamente, si les digo. Él es alto y nosotros bajos. Él es rico y nosotros pobres. Y anoté algunas cosas. ¿Qué debe producir sobriedad en pensamiento en nosotros? Primeramente nuestra elección, 1 Corintios 1. Dice, pues Dios no llamó lo sabio, sino lo necio, lo débil, lo vil, lo que no es. ¿Para qué? Para que nadie, versículo 29, se jacte de su presencia. ¿O no vas a estar un día delante del trono hablando de tus grandezas, de tus obras? No. No, te llamó en elección y te escogió en gracia para que cuando estés ahí digas, toda la alabanza sea el que está sentado en el trono. Ni Pablo que va a estar atrás tuyo, ni Moisés adelante tuyo, se va a jactar. Nadie se va a jactar en su presencia. Jactancia será excluida en aquel día. Nuestra posesión, lo que poseemos, nos quita la jactancia, porque Pablo dijo que tienes que no hayas recibido, y Juan el Bautista dijo, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado el cielo. La cruz tiene como centralidad quitar del corazón la vanagloria. Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Ahí no ves, sino a un Dios eterno, humillado. No puede ser que te exaltes donde Dios se humilló, que requirió la humillación del Eterno para salvar tu alma. Requirió su decencia. No puede ser. Lucas 17:10, hablando de los siervos, y siempre me considero uno de ellos, un siervo inútil, porque Cristo dijo, siervos inútiles sois porque habéis hecho lo que yo os mando. Yo no alcanzo a ser un siervo inútil, hermano. No llego a eso. Ojalá pudiese ser un siervo inútil. Alguien que hace todo lo que el Señor me manda hacer. Pero nunca lo he podido hacer. Fallo en las cosas más simples. Por ende, decir en tu corazón que eres un gran siervo sería un siervo que ha hecho todo lo que se le mandó a hacer. Yo sé que no llegué quizás al 10% de lo que me ha mandado a hacer. Un texto que retumbaba esta semana en mí. Tengo muchos problemas, el Señor lo sabe. Este jueves sabremos qué es lo que está pasando, si Dios quiere. Pero mis noches no son buenas. Dios lo sabe, no estoy diciéndolo simplemente para que sepan que me ha dejado pensando mucho. Siempre estas cosas me hacen pensar. Y entiendo que, bueno, estamos en proceso a la eternidad y que estamos cerca de eso. Y quiero que sepan, se lo dije ayer a Jero, mi papá fue quitado de la iglesia a los 62 años. La iglesia de Montegrande sufrió la pérdida de su pastor, cáncer de páncreas. Y no había nada que él podía hacer. Oramos intensamente, los pastores oraron intensamente para que Dios tenga misericordia. Yo me entregué de lleno a ayunar y buscar al Señor para que el Señor lo sane, y el Señor se dignó a no hacerlo. Era lo que dice 1 Pedro 5, versículo 10, estaba siendo llamado a su eterna gloria. Y yo me sentí mal por la iglesia de Montegrande. Más ellos querían que yo vaya a pastorearlos a ellos en ese tiempo. Papá había dejado un siervo ahí, llamado Juan Claudio. Pero la iglesia sufrió su pérdida. Ministramos con Lisa por un año a un grupo en Ecuador, cuyo
pastor murió de un infarto de cáncer a los 50 años y la esposa del pastor fue la que nos llamó para ver si los podíamos ayudar. Necesitan entender que los siervos que Dios por ahí llamó están para siempre. Y a veces el Señor comienza a sacar. Pensaba esta semana en Jehová da y Jehová quita. Pensaba mucho en esa frase. Y esta mañana no saben cómo me costó preparar esto. Apenas puedo escribir con mis manos. Y esta mañana le dije al Señor, estaba arriba en la pieza y estaba bajando las escaleras, listo para venir. Y miré al cielo, se veía hermoso y le dije, Señor, gracias. Gracias por la aflicción. Gracias por mostrarme tu amor. Porque yo sé que no le he correspondido a Jehová con todo el bien que Él ha hecho conmigo. Yo lo sé. Y quizás en este momento el Señor me esté disciplinando, no lo sé. Pero le dije, Señor, gracias. Gracias. Su riqueza produce nuestra pequeñez. Efesios 3:8, Pablo dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de predicar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Entiendo, hermanos, que si el Señor marcara los pecados, ninguno de nosotros estaría en pie. Pero entiendo también que hay veces que el Señor quiere purificar ese corazón. Aún más, llevarlo a una pureza de mente y corazón que no he estado teniendo en mi alma. Nuestro trabajo en el Señor nos debe humillar. Pablo dijo, algunos siembran, otros riegan, pero ni el que siembra, ni el que riega es ¿qué? Salvo. Porque Dios te esté usando esta mañana, porque estés sembrando, porque estés haciendo lo que estés haciendo, no pienses que sos salvo. No lo sos. Es el Señor. Y Romanos 12:3 lo puse de esta forma. Su medida otorgada en nuestro regazo. Lo que tienes es de Él. Por ahí tú tienes más que tu hermano. Y sientes porque te dio más, es más importante. No lo eres. No eres más importante. Porque Él repartió a cada uno como Él quiso. Me gusta mucho cuando habla de los dones, 1 Corintios 12, versículo 11. Dice, el Espíritu repartió a cada uno conforme a su voluntad, no la tuya. Si sos pastor, si sos maestro, si sos evangelista, si sos apóstol, si sos profeta, si sos maestro, si sos sanador, si tenés el don de milagros, el don de lenguas, y yo no lo tengo, es por voluntad del Espíritu de Dios. Es porque Él lo decide hacer. Y cierro por mañana con estos conceptos. Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha dado, que Dios ha repartido. Pablo dice a los Corintios, capítulo 8, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saber. Escuchen las palabras, yo creo después del Señor, uno de los hombres más humildes, no mansos, humildes. Manso no hubo como Moisés. Pero el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y después del Señor, yo creo que aquí tenemos uno de los hombres más humildes. Era un fariseo orgulloso. Y Dios le dijo a Ananías, te mostraré cuánto debes sufrir por mi nombre.
Ayer estaba hablando con Mauro y me dijo, Mauro, al lado de Pablo soy rico. Al lado de Pablo tengo una abundancia terrible. Yo pensaba mientras él hablaba, es así. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Entienden esto, hermanos? Cada vez que le decían apóstol, recordaba su indignidad. Me hace pensar cómo perseguía a la iglesia. No me llamen apóstol. Queremos títulos. Pablo, ese título de apóstol me pesa tanto. Me pesa en el alma. Cada vez que me dicen apóstol Pablo, lo único que me viene a la mente es Esteban y tantos otros santos que perseguí. No soy digno de ser llamado apóstol. Me llaman apóstol y me recuerdan mi indignidad. Dios me puso en un lugar de pura indignidad. ¿Habrá pensado en Saulo, Saulo? ¿Por qué me persigues? La preciosa iglesia de Cristo ahora. Yo la ministro, la enseño, la cuido, la protejo, la amo. Pero cada vez que alguien me grita, me dice, ahí viene el apóstol Pablo. Es como decirle, ahí viene el perseguidor. Ahí viene el injuriador, ahí viene el blasfemo. Porque cada vez que me recuerda mi apostolado, lo recibí del Señor en esa condición. Son 3 frases que remarcan la vida del apóstol. El más pequeño de los santos, el más pequeño de los apóstoles, el principal de los pecadores. Yo, Pablo. Ese soy yo. El más pequeño de los santos, el más pequeño de los apóstoles, el principal de los pecadores. Vamos a orar. Padre, gracias por la fuerza por estar de pie esta mañana. Gracias por la fuerza en la garganta, Señor. Gracias por siempre estar amándonos en disciplina. Oh Padre eterno, acuérdate de los hermanos de Pehuajó, de Lincoln, de Pinto, acá de 9, de Casares, los hermanos de Bragado, que hayamos podido de alguna forma servirles bien, Señor, y guiarnos a Cristo. Como dijo José, yo muero, pero Dios estará con vosotros. Y tú sabes, oh Dios eterno, que no sabemos los días que tenemos por delante ni cuánto tiempo nos queda. Ayúdanos a ser humildes siervos, humildes de mente, humildes de corazón, para servir a Cristo en una manera que te agrade a ti, Señor. Y cuando seamos llamados a tu presencia, se pueda decir nosotros que fuimos fieles. Que fuimos fieles, Señor. Levanta entre tu pueblo hombres y mujeres fieles. Bendice a este pueblo, esta congregación, estos hermanos. Gracias por los sacrificios que todos hacen para llegar a este culto.
Te agradecemos por esta mañana, en nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.